Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 124 del curso de precálculo. Lo único que nos falta por ver en este estudio de los números complejos que estamos viendo aquí en el curso de precálculo, recuerden que en el álgebra intermedia vimos fundamentalmente lo más básico, lo más fundamental sobre los números complejos. Aquí estamos añadiendo algo a eso, ¿verdad? Es buscar raíces enésimas de un número complejo, o sea, raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz cuarta, etcétera. Ahora vamos a ver cómo hacemos eso, claro, siempre y cuando el número complejo que nos den esté escrito en la forma polar o trigonométrica. Y aquí tenemos la definición de lo que es una raíz enésima de un número complejo z, ¿verdad? Que no sea el número 0, que recuerden que la forma rectangular representará el número 0, ¿verdad? Es 0 más 0i. Y si n es un número natural que sea mayor o igual que 2, entonces el número complejo w se va a llamar la enésima raíz de z, así solamente si cuando yo tome este número complejo w y lo eleve a esa potencia que es un número natural, me va a dar el número z complejo original, ¿ok? Bien, fíjense, este teorema dice si z es un número complejo que no sea el 0, ¿verdad? Donde la forma polar de z es r va a ser el módulo o valor absoluto, ¿verdad? De z, por el coseno de z griega más i por el seno de z griega, entonces la letra variable z griega va a ser el argumento de ese número complejo z latina, ¿verdad? Y si n es un número natural mayor o igual que 2, entonces zn exactamente n raíces enésimas diferentes. O sea que si yo busco la raíz cuadrada de un número complejo, a ver, dos raíces cuadradas diferentes. Si busco la raíz cúbica de un número complejo, tendrá tres raíces cúbicas diferentes. Si busco la raíz cuarta de un número complejo, tendrá cuatro raíces cuartas diferentes, etcétera, ¿okay? Y esas raíces enésimas van a estar dadas por esta fórmula. La raíz enésima de nuestro número complejo z será la raíz enésima de su módulo o valor absoluto por el coseno de, y este va a ser el argumento de esa raíz enésima, ¿ok? El argumento del número complejo original al cual estemos buscándole la raíz enésima, dividido entre el índice que representa a nuestra raíz enésima, más un múltiplo de 360 grados dividido entre ese índice que representa a la raíz que estemos buscando, ¿verdad? Y claro, más i por el seno de, nuevamente, ese argumento. Donde esta variable k que hemos introducido aquí va a ser un número cardinal que va a extenderse desde 0, 1, 2, 3, etcétera, hasta llegar a 1 menos que el índice de la raíz que corresponde a la raíz que estemos buscándole al número complejo z, ¿ok? Bien, vamos a la demostración. Suponga que w es un número complejo que va a ser la enésima raíz de z, o sea que si yo tomo ese número complejo w y lo elevo a la z, a la n, perdón, como dice aquí la definición, me va a dar el número complejo z, que es el que me dan originalmente y al cual yo le estoy buscando la raíz enésima, ¿verdad? Entonces, si la representación gráfica polar o trigonométrica de w, ¿verdad? De w es s, o sea que su módulo o valor absoluto va a ser s, no r, ¿verdad? Por el coseno de, y esta es una letra griega que se llama la letra griega phi, fíjense que se parece al símbolo que nos representa al conjunto nulo, ¿verdad? Pero es una letra griega phi, más i por el seno de phi, o sea que el argumento de la enésima raíz de z es phi, y el módulo o valor absoluto de esa enésima raíz de z es s. Tenemos que, bueno, pues fíjense, si yo sustituyo aquí, ¿verdad? Lo que es w representado en forma polar o trigonométrica, que es s por el coseno de phi, más i por el seno de phi, y lo elevo a la n, ¿verdad? Como dice aquí, me va a dar z, que recuerde que es, z es el número con representación polar o trigonométrica, r por el coseno de z más i por el seno de z, ¿verdad? W, que es esto, elevado a la n, me da z, que es esto, ¿verdad? Y por el teorema de De Moivre, entonces, mire, en el lado izquierdo de esa igualdad yo estoy elevando este número complejo, ¿verdad? Que está escrito en forma polar o trigonométrica a una potencia n que es natural. Pues recuerde que el teorema de De Moivre dice que cuando usted tenga que elevar un número complejo expresado en forma polar o trigonométrica a una potencia natural, la respuesta es sencillamente el módulo o valor absoluto de ese número complejo elevado a esa potencia a la cual estamos elevando el número por el coseno, y entonces el argumento va a ser el argumento del número original que estemos elevando a esa potencia n multiplicado precisamente por esa n, ¿verdad? Más i por el seno, pues claro, de n por phi también. Y dice que eso es w, que es r por el coseno de z más i por el seno de z. Bien, vamos a marcar esto con un 1. Y ahora dice, como en 1 se dice que estos dos números complejos son iguales,
pues, ¿qué pasa si dos números complejos son iguales? Su representación gráfica será el mismo punto en el plano complejo, ¿verdad que sí? Así que si ambos números complejos están representados por el mismo punto en el plano complejo, la distancia desde ese punto hasta el origen de ese sistema de coordenadas en el plano complejo va a ser la misma para los dos, ¿verdad que sí? O sea que esto que está aquí, S a la n, que es el módulo o valor absoluto de W a la n, será igual a R, que es el módulo o valor absoluto del número del número Z, ¿verdad? Y de ahí yo saco de esa ecuación pura, ¿verdad? Una variable elevada a una potencia igual a una constante, pues, como yo saco el valor de la S, buscando raíz enésima en ambos lados. O sea que S va a ser la raíz enésima de R. Bien, ¿ok? Ya tenemos lo que es S, o sea, lo que es el módulo o valor absoluto del número que es la raíz enésima del número complejo Z, ¿ok? Al resolver esa ecuación pura, ¿verdad? Por la S. Bien, entonces, como S a la N, esto que está aquí, míralo aquí, S a la N es igual a R, o sea que esto que está aquí es lo mismo que esto que está aquí. Yo podría en ambos lados de esa igualdad dividir aplicando la ley de división de la igualdad por cualquiera de ellos, ¿verdad? Porque es lo mismo. Y en cualquiera de los dos casos se va a eliminar y nos queda nada más que esto, que el coseno de n por phi más i por el seno de n por phi es igual a esto que está aquí. Coseno de z, ¿verdad? Más i por el seno de z, ¿verdad? Y de aquí, entonces, por la definición de números complejos iguales que vimos en el álgebra intermedia, si dos números complejos son iguales, las partes correspondientes son iguales. O sea, la parte real de este número complejo, que es el coseno de n phi, va a ser igual a la parte real de este otro número complejo, que es el coseno de z. Y la parte imaginaria de este primer número complejo, que es el seno de nz, será igual a la parte imaginaria del segundo número complejo, que es seno de z. O sea que el seno de phi va a ser igual al seno de z, ¿verdad que sí? Bien, entonces como tanto la función coseno como la función seno, ambas tienen el mismo periodo, que es 360 grados si lo medimos en grados, ¿verdad? O 2pi si lo medimos en radianes, ¿verdad? Pero estamos pregando con grados por ahora, ¿verdad? Las ecuaciones previas serán ciertas si solamente así. Vamos a ver. ¿Cuándo es que entonces el coseno de cierto ángulo es igual al coseno de otro ángulo? Si esos ángulos son iguales o si uno es uno de ellos más un múltiplo del periodo. ¿Se acuerdan? Porque al yo añadirle, por ejemplo, a este un múltiplo del periodo, ¿verdad? Me va a dar el mismo coseno, ¿verdad que sí? ¿Recuerdan? Cuando a la función coseno, cuyo periodo es 2pi, o 360 grados, vamos a verlo por así, yo digo que le sumo un múltiplo del periodo que es 360 grados, me da el mismo valor, ¿verdad? El coseno de n phi. O sea que eso ocurrirá si solamente este argumento, ¿verdad?, del número complejo W, ¿verdad?, va a ser igual a z, el argumento del otro número complejo z, más un múltiplo del periodo, ¿verdad? O sea que n por z, este argumento, ¿verdad?, va a ser igual a este argumento más cualquier múltiplo del periodo, ¿verdad? Porque si yo busco el coseno de esto, me va a dar lo mismo que el coseno de esto, como dice ahí, o me va a dar lo mismo si le sumo a este un múltiplo de 360 grados que es el periodo, ¿verdad? Porque usted se olvida de esto y me queda lo mismo, coseno de z, ¿verdad? Por un teorema que vimos anteriormente, donde acá va a ser un número entero, o sea que esa acá puede ser positivo o negativo. Pero en este caso, yo los voy a coger, ya usted verá por qué, cardinales 0, 1, 2, 3, etcétera, ¿verdad? En general, eso es cierto si la K es un número entero, ¿verdad? Pero lo que nos interesa es ver que este teorema es cierto si la K vale 0, 1, 2, 3, etcétera, hasta llegar a 1 menos que lo que es el índice del radical que representa la raíz que estemos buscándole al número z, ¿verdad? Bien, por lo tanto, fíjese, la raíz enésima de z, ¿verdad?, que recuerde que es la W, ¿verdad? Porque si W a la n es z, pues eso quiere decir que W es la raíz enésima de z, ¿verdad? La raíz enésima de z, que va a ser W, es S, ¿verdad? S por el coseno, ¿verdad?, de phi más i por el seno de phi, ¿verdad? Que es lo que dice aquí, que W era, ¿verdad? W era S por el coseno de phi más i por el seno de phi, ¿verdad? Eso es W, ¿verdad? Y esto yo digo que va a ser lo siguiente. Miren, seguimos acá. Ya nosotros encontramos que este módulo o valor absoluto de el número complejo W, ¿verdad?,
que es la raíz enésima de z, era ¿cuánto? Míralo aquí, la raíz enésima de r. ¿Okay? Así que podemos escribir eso del siguiente modo. Eso será igual a, seguimos acá. Repetimos, S, dice allí, ¿verdad? S. Pero por aquí encontramos que esa es la raíz enésima de R, la raíz enésima del módulo o valor absoluto del número complejo Z, ¿verdad? Que es al cual estamos buscando la raíz enésima, ¿verdad? Será igual a R, la raíz enésima de R, por el coseno de phi. Pero fíjense que yo aquí, antes de llegar a esto, ¿verdad? Como dijimos que n por phi era este ángulo más cualquier múltiplo del periodo, ¿verdad? De ahí yo saco que dividiendo en ambos lados de esta igualdad por n, en el lado izquierdo me queda phi, que es lo que necesito aquí, y será igual a, y en el lado derecho al dividir entre n me queda z más k por 360 entre n, que por el teorema que nos dice cómo sumar fracciones comunes, eso es lo mismo que z entre n más k por 360 grados entre n, ¿verdad? Que si yo sumo estas dos fracciones comunes que son homogéneas, pues nos da con el mismo denominador, ¿verdad? Y sumamos los numeradores, z más k por 360. O sea que phi, en vez de poner phi pongo esto que dice aquí más bien, z sobre n más k por 360 entre n, ¿verdad? Por el coseno de z sobre n más k por 360 grados entre n más i por el seno de eso mismo, perdón, de z entre n más k por 360 grados entre n. Eso es lo que es W, la raíz enésima de z, ¿verdad? Y eso fíjense que es lo que dice el teorema, que la raíz enésima de z, ¿verdad? Era esto que está aquí, raíz enésima de r por el coseno de phi sobre n más k por 360 entre n más i por el seno de z entre n más k por 360 grados entre n. Así que ya esta parte la probamos. Ahora nos dice que la k va a ir desde 0 hasta n menos 1. Fíjense. Ahora vean que para cada valor de k que se extiende del siguiente modo: empieza en 0, luego seguimos con 1, luego con 2, luego con 3 y así seguimos hasta llegar a n-1, se obtiene una raíz enésima diferente para z, ¿verdad? En particular, si la k es 0, ¿qué obtenemos? Que la raíz enésima de z será igual a la raíz n de r, ¿verdad? Por el coseno de phi de z, perdón, entre n más 0, porque la k le estoy asignando el valor 0, ¿verdad? Por 360 grados entre n, ¿verdad? Más i por el seno de z entre n más k, que es 0, por 360 grados entre n, ¿verdad? Y esto es sencillamente la raíz n de r por el coseno de z entre n más i por el seno de z entre n. ¿Por qué? Porque 0 por 360 grados es 0, entre n da 0, y esto más 0 da esto mismo, z entre n, ¿verdad? En ambos casos, ¿verdad? Bien, si k es 1, ¿cuál es la raíz enésima de z? Pues la raíz n de r por el coseno de z entre n más 1 en vez de 0, ¿verdad? Más 1, porque ahora la k vale 1. 1 por 360 grados entre n, ¿verdad? Más i por el seno de lo mismo, ¿verdad? De z entre n más 1 por 360 grados entre n, ¿ok? Bien, y eso, claro, ¿verdad? Fíjense que el ángulo es diferente, ¿verdad que sí? Es diferente.
no es el mismo que z entre n, ¿verdad? Es z entre n más esta cantidad. Si k es 2, ¿cuál será la próxima raíz enésima? Que sería de hecho la tercera raíz enésima, ¿verdad? Entonces esta es la primera, esta es la segunda. Cuando k es 2 es la tercera raíz enésima, ¿verdad? Pues esto dará, si k es 2, esto dará que la raíz enésima de z es la raíz enésima de r por el coseno de z entre n más 2 por 360 grados entre n, más i por el seno de, y también lo mismo, ¿verdad? Z entre n más 2 por 360 grados entre n, ¿verdad? Y fíjense que esto da una cosa diferente a esta y diferente a esta, porque nos da z sobre n más 720 sobre n, diferente a esto y diferente a esto, ¿verdad? Que nos daba aquí esto sencillamente z sobre n, aquí nos daba z sobre n más 360 sobre n. Y si así seguimos, cuando la n es n menos 1, ¿cuánto será la raíz enésima de z? Pues será la raíz enésima de su módulo o valor absoluto, que es r, por el coseno de el nuevo argumento de esa nueva raíz enésima de z, ¿verdad? Que sería el coseno de z entre n más n menos 1 por 360 grados entre n, ¿verdad? Más i por el seno de eso mismo, z entre n más n menos 1 por 360 grados entre n, ¿verdad? Bien. Y ahí tendríamos, ¿verdad?, las diferentes enésimas raíces del número z. Y entonces dice, bueno, pues profesor, siga, ya que llegó a que la k vale n menos 1, siga con n, ¿verdad? Si la k vale n. Ahora vean que si k vale n, la raíz enésima, n de z será la raíz enésima de su módulo o valor absoluto por el coseno de z sobre n más, en vez de n menos 1, n por 360 grados sobre n, ¿verdad que sí? Más i por el seno de lo mismo esto, ¿verdad? Z sobre n más n por 360 grados entre n, ¿verdad? Pero fíjense que esto sería la raíz enésima de r por el coseno de z sobre n más, y aquí la n cancela y nos queda 360 grados, más i por el seno de z sobre n más la n se va y que nos queda 360 grados. Pero recuerde que el periodo de la función coseno y de seno es 360 grados. O sea que si yo busco el coseno de un número o ángulo más un múltiplo del periodo, yo puedo olvidar este múltiplo del periodo, ¿verdad que sí? ¿Y qué nos queda? La raíz enésima de r por el coseno de z sobre n, porque me puedo olvidar de esto, más i por el seno de z sobre n también, porque aquí también me puedo olvidar de este múltiplo del periodo, ¿verdad? Del seno, que es 360 grados. ¿Y qué obtuvimos? La misma raíz que tuvimos para cuando la k valía 0, ¿verdad? Y esta es la misma raíz para cuando la k valía 0. O sea que fíjense que una vez llegamos a que la k, perdón, no la n, la k vale 1 menos que el índice de nuestra, que indica la raíz que estemos buscando, la número z. De ahí en adelante, si añadimos algo más a n menos 1, empezamos a repetir las mismas raíces, no son raíces diferentes, ¿verdad? Así que voy a indicar aquí y note que esta es la misma raíz que obtuvimos para cuando la k valía 0, ¿verdad? Y note que esta es la misma raíz enésima para cuando la k valía 0. Y esa que de ahí en adelante, es decir, si la k vale n o n más 1 o n más 2, etcétera, las raíces que obtenemos
son las mismas. N-1, raíces diferentes. Que obtuvimos para cuando la K iba desde 0 hasta n-1, tal como dice el teorema, ¿ves? Que se obtienen n raíces diferentes dadas por esa fórmula, donde la K va desde 0, 1, 2, 3, etcétera, hasta n-1. Porque una vez llegamos a n, empezamos a repetir las mismas raíces que ya habíamos tenido para esos otros valores de la n, ¿verdad? Por ejemplo, mire, dice, evalúe las siguientes raíces. Y el primero dice la raíz cuarta de 8 menos 8, más 8, perdón, menos 8 más 8 raíz cuadrada de 3 y. ¿Okay? Bien, la raíz cuarta de negativo 8 más 8 raíz cuadrada de 3 y. Ya sabemos que a ver cuántas raíces cuartas diferentes, 4. 4 diferentes. Vamos a indicarlo así. Habrán 4 raíces cuartas diferentes para el número complejo negativo 8 más 8 raíz cuadrada de 3 y. ¿Ok? Bien. Pero recuerde que este teorema no funciona si el número complejo que me dan está expresado en forma polar o trigonométrica. Así que vamos a empezar buscando la forma polar o trigonométrica de ese número complejo que nos dan en forma rectangular, ¿verdad? Determinamos la forma polar o trigonométrica del número complejo que nos dan menos 8 más 8 raíz cuadrada de 3 y dado en forma rectangular, ¿verdad? Bueno, recuerde que lo primero que buscamos para determinar la forma polar o trigonométrica de un número complejo que nos dieran en forma rectangular era buscar su módulo o valor absoluto. Recuerde que es la raíz cuadrada de la parte real, que en este caso es negativo 8 al cuadrado, más la parte imaginaria, que en este caso es 8 raíz cuadrada de 3 al cuadrado, ¿verdad? O sea que será la raíz cuadrada de 64, ¿verdad? Más 64 por, y el cuadrado de la raíz cuadrada de 3 es 3, ¿verdad? Así que será la raíz cuadrada de 64 más, y 64 por 3, esto da 12, llevamos 1, 192, ¿verdad? Y 192 más 64 es la raíz cuadrada de 2 y 4 son 6, 9 y 6 son 15, 256. Y la raíz cuadrada de 256 es 16, ¿okay? Así que el módulo o valor absoluto de nuestro número complejo negativo 8 más 8 raíz cuadrada de 3i es 16, ¿ok? Bien, lo otro es buscar su argumento, ¿verdad? Recuerden que para eso tenemos esta fórmula, que la tangente del argumento, que se llama z griega, ¿verdad?, es la división de la parte imaginaria de nuestro número, que en este caso es 8 raíz cuadrada de 3, entre la parte real, que es negativo. 8 te va a dar positivo entre negativo y negativo. El 8 se va y nos queda raíz cuadrada de 3. Raíz cuadrada de 3 negativo, ¿verdad que sí? Así que z será un ángulo del cuadrante 2 o del cuadrante 4, que es donde la tangente es negativa. Pero como el número que tenemos es, que lo representa gráficamente, es el punto
menos 8, 8 raíz cuadrada de 3, y ese es un punto del cuadrante 2, porque la abscisa es negativa y la ordenada es positiva, está en el cuadrante 2, pues z es el cuadrante 2. Z es un ángulo del cuadrante 2, ya que el punto que lo representa gráficamente, o más bien que representa gráficamente al complejo que nos dan, ¿verdad? Negativo 8 más 8 raíz cuadrada de 3i es el punto negativo 8, 8 raíz cuadrada de 3, que está en el segundo cuadrante, ¿verdad? Bueno, pues buscamos entonces, ¿verdad?, el ángulo de referencia de ese número complejo, ¿verdad? Perdón, el ángulo complejo. El ángulo de referencia de ese número, de ese argumento de nuestro número complejo, ¿verdad? Y recuerde que la fórmula de reducción, ¿verdad? Más bien, el ángulo se busca, el que nos corresponde sería la tangente inversa z, que va a ser estoy buscando aquí el número de referencia del ángulo z, será la tangente inversa de el valor absoluto de menos raíz cuadrada de 3. O sea, la tangente inversa de raíz cuadrada de 3. Y eso no es otra cosa que vamos a dar este ángulo en grados, ¿verdad? Y el ángulo cuya tangente es raíz cuadrada de 3 es 60 grados. ¿Se acuerdan? 60 grados. ¿Sí? Bueno, pues entonces, la fórmula de reducción para buscar sz sub r en el cuadrante 2 es 180 grados menos 60 grados. Por lo tanto, esto da 120 grados y ese ángulo va a ser nuestro, ¿verdad? Es perdón. La fórmula de reducción para buscar el ángulo de referencia en el cuadrante 2 es 180 grados menos el ángulo que tenemos en el cuadrante 2, ¿verdad que sí? Que nos ha dado 60 grados. Por lo tanto, el ángulo z en el cuadrante 2, que es el que yo busco, ¿verdad? Es el que yo busco en el cuadrante 2, que va a ser nuestro argumento de nuestro número complejo, será 100, pasando este acá, ¿verdad? 180 grados, y pasando este allá sería menos 60 grados, y esto da 120 grados, y ese es el argumento del número complejo que nos daban en forma rectangular, negativo 8 más 8 raíz cuadrada de 3i, ¿verdad? Así que, por lo tanto, decimos que negativo 8 más 8 raíz cuadrada de 3i, su forma polar o trigonométrica será su módulo o valor absoluto, que es 16, por el coseno de su argumento, que es 120 grados, más i por el seno de 120 grados también, ¿verdad que sí? Luego, la raíz cuarta de ese número complejo dado en forma rectangular, ¿verdad? 8 más 8 raíz cuadrada de 3i será, según el teorema que acabamos de demostrar, la raíz cuarta de su módulo o valor absoluto, 16, por el coseno de su argumento, que es 120 grados, dividido entre 4, que es el índice que nos representa a la raíz que estamos buscando, ¿verdad? Más k por 360 grados, dividido entre 4 también, ¿verdad que sí? Y ese es el argumento. Y entonces también más i por el seno de lo mismo, ¿verdad? 120 grados sobre 4 más k por 360 grados sobre 4, ¿verdad que sí? Y esto sería, bueno, la raíz cuarta de 16, ¿verdad? Que es 2, ¿verdad? La raíz cuarta de 16 es 2, ¿verdad? Porque 2 por 2 por 2 por 2, 2 elevado a la 4 da 16. Así que esto será 2 por el coseno de
120 grados entre 4 da 30 grados, ¿verdad que sí? 30 grados más, y esto sería K por I, 360 grados entre 4 da 90 grados, ¿verdad que sí? Más, así que esto sería el argumento ya simplificado, más I por el seno de lo mismo, ¿verdad? 30 grados más K por 90 grados, donde ahora decimos que la K, donde K va a ir desde 0 hasta 3, que fíjense que es 1 menos que el índice, es n, que es el índice, que es 4 menos 1. Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es ir buscando, sustituyendo en esta fórmula, ¿verdad? Donde quiera que aparezca acá, ponemos primero 0, después 1, después 2 y después 3. Y eso nos da las 4, 1, 2, 3 y 4 raíces cuartas de ese número complejo, negativo 8 más 8 raíz cuadrada de 3i, pero eso lo vamos a ver ya en la siguiente lección, donde espero verlos ya muy pronto. Hasta entonces.